Hemos estado reflexionando sobre la oportunidad de que dos personas o tres o más se puedan reunir, ponerse de acuerdo en el nombre de Jesús y las cosas empiezan a suceder. Es algo, entre comillas, mágico, milagroso, si quieres llamarle, pero es lo que Jesús ha dicho que va a suceder. A eso Dios le llamó eclesía. Qué maravilloso que mi esposa y yo, podamos ser una eclesía. Qué maravilloso que ella y yo nos podemos poner de acuerdo sobre cualquier cosa que necesitemos y que Dios responda. Es maravilloso. Es decir, no tienes que venir necesariamente a este lugar para que ores en la iglesia, como muchas veces decimos, sino Dios nos redujo a algo más pequeño, una célula más pequeña, como dos personas que se ponen de acuerdo y le piden a Dios sobre lo que necesitan. Y Él va a responder. Así que, si estás en casa, en familia, tú puedes ser esa iglesia y pedir sobre lo que necesites y Dios lo va a hacer. Ahora, sí, gracias. Ahora, si tú tienes, a lo mejor tu compañero dice, pues no tengo compañero o no me puedo poner de acuerdo todavía, bueno, entonces busca un amigo, busca una amiga, y dos personas es suficiente para que se pongan de acuerdo y empiecen a hacer lo que se necesite hacer, que es pedirle a Dios sobre cualquier necesidad que hay. Y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a trabajar en esas situaciones que dices, yo la veo como que es imposible, esto ya ni siquiera tiene solución, no tiene remedio. Bueno, a lo mejor has intentado de muchas maneras, pero esta a lo mejor no la has intentado. Y esta es la que Dios dejó que hicieras. Que Jesús en su palabra dice que lo hicieras, y cuando lo hicieras te vas a sorprender de lo que va a suceder cuando lo hagas dos, ¿de acuerdo? En el nombre de Jesús. Lo que pidas, lo voy a hacer. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 28 del libro de Hechos. Hemos estado estudiando sobre la Biblia en el libro de los Hechos, que son las acciones de las personas que creyeron esto que Jesús les dijo, que dos o tres son eclesía, que dos o tres hacen la diferencia donde quiera que están. Entonces, tenemos, si no estuviste la semana pasada, puedes ver los videos y ahí sabes que estamos hablando, pero te voy a hacer un resumen rápido. Estamos la semana pasada estábamos hablando sobre un naufragio. Una persona, Pablo, en medio de una tormenta, y 276 personas que Pablo, por la fe y el liderazgo que tomó, a pesar de que estaba amarrado, era prisionero, iba rumbo a Roma, pero en medio de todo el ángel del Señor estaba con él y Dios le hablaba específicamente cosas puntuales para ese momento, esa tormenta que enfrentaron. Y llegó un momento que él le dijo al capitán del barco, y le dijo a los marineros, y le dijo incluso al jefe de los romanos que lo llevaban preso, le estaba dando instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer en medio de la tormenta. Y gracias a que escucharon lo que Pablo dijo, pudieron salvarse. Es cierto, la nave se hizo pedazos, pero los 216 personas pudieron salvarse. Y ahora empieza el capítulo 28 del libro de los Hechos, diciendo que ese naufragio los llevó en medio de pedazos agarrados así flotando hasta la isla, que empiezan en esa isla llamada Malta. Ahora ellos ya llegaron a ese lugar, ya están ahí. Y aquí es donde empieza esta parte que vamos a estar meditando. Hemos llamado a este sermón incontenible. Cuando tú y yo empezamos a creerle a Dios, a actuar en esa fe, a tomar pasos en la dirección en la que Dios nos está hablando, nos volvemos personas incontenibles. Y no por la fuerza que podamos tener tú y yo, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros. La fe hace que la mano de Dios se mueva en la dirección en la que esa fe es ejecutada. Podríamos contar muchas historias de Elizabeth y yo sobre cosas que han pasado a través de ponernos de acuerdo en cómo esa fe ha hecho cosas. Por eso es que nos gusta abrir el micrófono, por llamarlo, cada vez que nos reunimos aquí, para que ustedes cuenten lo que Dios está haciendo. Porque cada que ustedes pongan eso en acción, esa fe, generan cosas, suceden situaciones que no supe cómo salió esto, pero sucedió. Y entonces
eso es lo que nos gusta que ustedes reafirmen, porque cada que ustedes cuentan, agradecen, su fe va creciendo más, pero no más la suya, también la de los demás que estamos aquí. Entonces decíamos, esa fe incontenible de este hombre de Dios que va junto con Lucas y junto con Aristarco, esa eclesía, van 3 personas, y 3 personas hacen que un barco de 276 pues se salve de la tripulación, a lo mejor no el barco, pero sí las personas, y ahora están en esa isla y están pues tratando de sobrevivir de alguna manera. Todavía la tormenta está, aquí hay lluvia. Dice que los aldeanos, las personas que llegaron ahí, cuando los vieron que llegaron, empezaron a buscar atenderles, pusieron un fuego, empezaron a buscar como un cobertizo, algo que los pudiera calentar, proteger. Pablo estaba en medio de ello, y cuando estaban recogiendo leña para hacer ese fuego que no se apagara, en medio de esa leña que traía, pues no venía sola la leña, ¿verdad? ¿Cuántos ha tocado ir al monte a juntar leña? ¿Sí? Demetrio, ¿sí, verdad? Tercios de leña, ¿verdad? A la espalda o en el animalito por ahí. Pues venía acompañada y venía una serpiente también con ella. Y dice que cuando agarró esa leña, la serpiente lo prende de la mano. Iba colgando la serpiente, los aldeanos lo vieron, y los aldeanos conocían esa serpiente y sabían que esa serpiente era letal. Así que lo que ellos en su mente pensaron, ¿saben qué fue? Este hombre, la justicia divina no lo deja vivir. Se andaba medio muriendo en el mar, va saliendo, llega, está queriendo protegerse, y ahora una serpiente. O sea, para los aldeanos básicamente estaban esperando que Pablo se echara y cayera, porque no había mucho que hacer en esa aldea, aparte del clima, no había mucho que hacer. Pero cuando Pablo dice que la agarra la serpiente y la avienta y le sigue con lo que estaban, entonces ellos pues tardaron esperando y esperando, y cuando se dieron cuenta que no sucedía nada, y ya habían pasado horas, dijeron, entonces este hombre es un dios. O sea, esa serpiente cuando muerde es letal, no hay manera de que alguien se salve. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en situaciones difíciles, en una tormenta, naufragios que no son a veces literales, pero sí situaciones que nos llevan más allá de nuestras fuerzas, cosas que nos rompen, a donde teníamos el control, nos frenan y ya no sabemos ni qué va a suceder? A lo mejor tú y yo nos hemos encontrado ahí. Y el día de hoy te quiero decir esto, que José, el soñador, que a lo mejor conocemos como ese mote, resulta que él estaba en medio de una tormenta. Él había servido a su papá mucho tiempo, y sus hermanos tenían envidia y pues lo vendieron, y toda esta historia que a lo mejor tú y yo sabemos. Y él se preguntaba, pero ¿por qué estoy en la casa de este hombre, faraón, Potifar, siervo del faraón? Y resulta que pues me ponen otro 4 y me tiran a la cárcel, y ahora en la cárcel pues seguía sirviendo a los demás, pero yo estoy seguro que en las noches quizá se preguntaba, decía, pues ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? O sea, Dios pasó una semana, un mes, un año, y las cosas no cambiaron. Tú y yo no nos hemos sentido así. Cuando pasó el tiempo, José y se encuentra después que es el rey o el gobernador de Egipto, y vienen de nuevo sus hermanos. Imagínate cómo se sintió José, o sea, porque vienen sus hermanos ahora a pedirle comida, pues, porque ya se está muriendo de hambre en toda la tierra, y ahora él es el que tiene el poder para decir a quién se le da comida y a quién no. Y él, cuando ya se descubren de sus hermanos dijeron, pues nos va a matar, porque pues eso fue lo que hicimos con él, lo vendimos, lo traicionamos, todo ello. Pero la respuesta de José es: ustedes propusieron hacerme daño, pero Dios usó ese daño que iban ustedes a hacer para poder traer vida. Ahora puedo decirles que vengan, no solo ustedes, sino mi papá y toda la familia, vengan a vivir a Egipto, porque todavía hay época de hambre, y Dios usó esto para protegerlos a ustedes. ¿Quién en su sano juicio puede
normalmente tendríamos la respuesta de que ahora sí me las van a pagar, ahora sí van a saber quién soy yo. Y a veces sucede, pero en realidad esas tormentas que a veces en la vida te pueden sorprender, te pueden empujar, te pueden golpearnos, cuando hemos empezado a confiar en Dios, tenemos que esperar y decir: Señor, lo que el enemigo viene a traerme como problemas, tú lo vas a convertir en algo, le vas a dar la vuelta y vas a convertirlo en algo bueno. ¿Y de dónde sacas eso? Bueno, Romanos, Pablo escribe: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando viene un problema, una tormenta, una picadura de una serpiente, no estoy hablando literal, pero sí algún ataque, una cosa rara, pues que dices tú: pero ¿cómo que si todo estaba muy bien? Pues entonces la pregunta que tú tienes que hacer no es ¿por qué a mí? Porque esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si hay tanta gente en el mundo, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí? Sino la pregunta más bien es: ¿amas a Dios? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Amo a Dios? Porque si amo a Dios, todas las cosas, aún esta que no le hallo pie ni cabeza, van a sumar para bien. Así que esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Pablo está ya, después de que está en esa isla, ya la gente se dio cuenta que es alguien fuera de serie, y dice que él empezó a buscar a una persona en ese lugar que lo trató muy bien, una persona muy importante del lugar. Dice que lo trató muy bien y se enteró de que su papá estaba enfermo. El papá de Publio se llama esta persona, que era uno de los principales ahí en la isla, un funcionario, y rápido Pablo se interesa por la salud de la familia de Publio y le dice: ¿está enfermo? Sí, está enfermo y está en cama y no puede, pues entonces ¿me permites orar por él? Y va Pablo, ora por el papá de Publio, y Dios lo sana. Cuando es sanado este hombre, dice que después de eso los que tenían enfermedades en la isla pues empezaron a venir con Pablo, y Pablo empezó a orar por ellos y empezaron a sanar unos y otros. Así que empezó a haber un favor especial, y la gente, cuando ya tenían ellos que partir, pues toda la gente estaba dándole lo que podía para el viaje que iban rumbo a Roma. La pregunta es: cuando tú estás en una necesidad, generalmente nuestra forma natural de respuesta es: me cierro y me aíslo y busco responder a mis necesidades. Y cuando alguien se acerca a ti buscándote por ayuda, pues dices: no, pues, o sea, estás viendo cómo estoy y tú quieres que te ayude. O sea, esa es la forma natural de respuesta. Pero Pablo, el día de hoy, Dios nos quiere enseñar algo, y nos dice: cerciórate que cuando estés en problemas, cerciórate que aún así utilices cualquier oportunidad que tengas para servir a otros, y cuando lo uses, eso te va a servir para lo que tú tenías como necesidad, va a ser suplida. Pablo tenía la necesidad de llegar a Roma y estaban en naufragio, no había barcos, o sea, el barco que traían se acabó, ya no hay, y ahora ellos estaban pues sin víveres, sin ropa, sin nada, pero al servir a otros encontraron respuestas de esos otros. El favor que ellos estaban haciendo pues fue recíproco, y las personas empezaron a suplir sus necesidades. Después él escribe, Romanos, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Así que Pablo practicó eso mismo que te está diciendo que hagamos. Y cuando tú y yo somos sensibles a esas necesidades, pues Dios obra y Él provee, no solo para ti, sino para las personas a tu alrededor. Carmina ha contado en su testimonio de cómo Dios ha hecho cosas grandes con su vida, su hijo, y cómo eso ha servido para traer mucha esperanza a muchas personas. Decía que es famosa y con muchos likes y muchos seguidores ahí en las redes, porque Dios ha hecho cosas grandes con ella, pero ella no se ha quedado callada, pues. Es decir, aún en alguien puede decir: es que eso es algo muy personal, es mi
vulnerabilidad, ¿cómo la voy a estar abriendo? Pues para que todos sepan lo que me pasó. Pero en esa necesidad, en esa vulnerabilidad, tú abres la puerta, compartes con otro y más personas se sienten identificadas y dicen, yo quiero hablar con esa señora. Por ejemplo, alguien me decía en este retiro, fue Carmina al retiro y gente la buscaba de todos lados, ¿no? De California venían y decían, oye, no, por Carmina, ¿no? Estaban sacándose el selfies con Carmina. Porque no has callado, pues, Carmina, porque no has callado aún esa vulnerabilidad y has dado la oportunidad a que otras personas, de esas cosas que aparentemente malas pasaron, Dios las ha convertido en algo positivo y trae fe y esperanza a otros. Y la pregunta que yo te invito a hacerte a ti es, ¿qué cosas han pasado en mi vida que puedan traer paz y esperanza a otros? Fe en medio de dificultades. Incluso puede ser que las cosas todavía no han terminado en ti, pero al ser abierto puedas también traer esperanza a otros. Cuando estamos esta expresión seguramente la has usado, la han usado contigo. Sí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Veneno que no te mata engorda, digo por ejemplo. Sí, aparentemente esto iba a destruir a Pablo. Aparentemente esto iba a acabar con su vida, pero eso Dios lo estaba usando nada más como una forma que la gente volteara a ver a Pablo y a través de su vida trajera mucha bendición a Malta, a esa isla. Esa isla tú y yo a lo mejor la podemos ver como algo que desastroso lo que pasó allí. Si ellos iban a Roma, ¿qué tiene que ver Malta con Roma? Si tú miras el mapa, pues no necesariamente la pasaban por ahí, pero pues la tormenta los llevó hasta que terminaron en esa isla. Esa parada fuera de tiempo, lo que sucedió fue que Dios tenía preparado este espacio porque quería también llegar a la gente que habitaba en Malta, porque quería también que ahí le conocieran, que conocieran su poder, que conocieran su amor. Y así que él tomó esa oportunidad con sus hijos, en este caso Pablo, Lucas, Aristarco, y fue así como obtuvo esa aparentemente cosas malas que iban a pasar, Dios las convierte en algo positivo. Toda crisis genera una oportunidad. Yo no sé si alguna vez has tenido alguna crisis económica y dices, no, pues antes me dedicaba a esto, pero se acabó el trabajo y ahora empecé a habilitar cosas y ahora soy esto otro y eres experto en esto otro que a lo mejor nunca pensaste ser, pero ahora a través de que hubo una crisis, mucha gente en la pandemia cambió de trabajo, cambió de giro en sus negocios, o antes no ofrecían ciertos productos, pero cuando la pandemia vinieron y empezaron a... ¿Por qué? Porque toda crisis, cuando la enfrentas de manera entendida y con la actitud adecuada, es una oportunidad. A lo mejor tú estás en una situación donde tus hijos, Dios me mató, y dices, es una crisis, estamos en una crisis porque estamos perdiendo el rumbo. Pero en esa crisis, ahorita Isabel nos decía, he buscado ayuda y me he encontrado con personas maravillosas que están también en una búsqueda y he hecho comunidad con personas que a lo mejor nunca las hubiera conocido si no hubiera sido por esta situación. Y no digo que sea algo bueno, pero de toda crisis es importante encontrar las posibilidades, las oportunidades y maximizarlas, traerlas para que eso a nuestra vida le van a dar más fuerza, le van a dar más poder. Cuando uno entiende esa crisis, en Mateo dice la escritura que cuando el final de los tiempos se va a reflejar de esta manera: vengan a mí, benditos de mi Padre, yo preparé moradas para ustedes. Y luego decía el rey, porque yo estuve desnudo y me cubriste, y yo estuve en la cárcel y me visitaste, y yo tenía esta necesidad y tú fuiste a mí, y yo tuve hambre y me diste de comer. Y la gente va a preguntar, ¿cuándo sucedió eso?
bueno, dice, pero que lo hiciste a uno de tus hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, parte de esa crisis, cuando encuentras alguna situación, es una oportunidad para servir a otros. Y cuando sirves a otros, estás sirviendo a Dios. Y a lo mejor no te das cuenta y se disfraza Dios de tantas maneras. Una canción de José Manuel Romero dice: ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, te vi en un niño que estaba por ahí pidiendo para sobrevivir, te vi en alguien que estaba desahuciado en el hospital, te vi en alguien, porque siempre hay una oportunidad de poder servir a otros. Toda crisis representa incluso una oportunidad. Y cuando uno entiende eso, siempre está la oportunidad de buscando cómo pueda conectar. Bendita las crisis, dice por ahí, que me ayudó a buscar a Dios. Bendita la crisis porque me ayuda a ser más empático con los demás. Me ayuda a entender cuando veo una condición igual. Haga cuenta que ya veo como magnetismo con condiciones iguales, porque me empatizo con las personas lo que están sintiendo. No me van a dejar mentir las personas que están en una situación con algún familiar, bendiciones, cuando se enteran, es más, ya casi olfatean quién está con esas condiciones. ¿Por qué? Porque son ellos, pues lo miran en los ojos, miran el miedo en los ojos, miran el dolor en los ojos, entonces ya no es algo ajeno y además ya no puedes pasar de lado, tienes que llegar con esa persona y decirle: Dios está contigo. A lo mejor yo ya pasé, o a lo mejor estoy en la misma, pero ¿sabes qué? Me ha ayudado esto, o esto no me ha ayudado. A lo mejor todavía no sé lo que sí, pero ya sé lo que no. Entonces, por lo menos te voy a compartir para que no vayas por el camino donde no, ¿verdad? Y ahí puedes crecer. Pero te genera mucho crecimiento. Así que esta escritura nos habla de que esas crisis fueron una oportunidad para ese lugar. Y siempre que lo hacemos, gracias Carolina por mencionarlo, siempre que estamos hablando de allá, es porque queremos traer de allá para acá. ¿Qué cosas podemos traer de allí hacia acá? Siempre la escritura es así. Lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito a fin de que por la perseverancia y la confianza en las escrituras podamos tener esperanza. Así que tenemos a esas personas que están ya, va de nuevo Pablo, ya una vez que fue ayudado por toda esa gente de la isla, y va rumbo a Roma. Y en Roma se encuentra ya, les decía la vez pasada, Pablo era una persona que iba en cadenas, pero esa persona en cadenas le estaba dando instrucciones al jefe de la nave, decirle: hey, así no y así sí. ¿Y tú de dónde sacas eso? Bueno, es que Dios me está diciendo que lo hagas así y que lo hagas así. No lo hagas así porque va a pasar esto. Y a regañadientes el jefe de la nave, ¿no? Pero al final terminó, por haber escuchado la voz de Dios a través de Pablo, terminó en la salvación de todas las personas de la nave. Así que cuando llegan a Roma, les decía la vez pasada, ¿cómo creen que llegó Pablo? O sea, el que lo llevaba, el centurión que lo llevaba, pues ciertamente él era el soldado y Pablo estaba preso, pero con base en todo lo que pasó en el camino, la autoridad de Pablo, o sea, el centurión se le cuadraba en el sentido de que Dios le habla a este hombre y ha hecho cosas impresionantes. Él dijo, Dios le dijo y sucedió. Es más, lo mordió una serpiente y como si nada decidió. Oró por personas, sanaron. O sea, esta persona es una persona extraordinaria. Así que llega a Roma y dice, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado. O sea, no lo metieron a la cárcel, era preso, pero no lo metieron a la cárcel. Le permitieron estar en una casa y le pusieron, sí, a un soldado con él, pero en una casa. ¿A qué voy con esto? Cuando tú y yo no callamos esa esperanza y esa fe que hay en nosotros, la gracia de Dios viene y las personas pueden entender que tú y yo tenemos algo diferente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, no por nosotros, la gracia de Dios en nosotros. Pero si tú callas, pues es como los demás, pues. Pero cuando tú empiezas a expresar lo que Dios ha hecho contigo, agradeces y compartes a otro, a lo mejor como Carolina decía, pues comparto esperanza. Cuando recién das un diagnóstico, la gente está como que se le cae el mundo encima, ¿no? Pero tú le empiezas a decir, hey, es cierto, yo me sentí igual que tú. Pero eso nos ayudó mucho a mi esposo y a mí para que nos uniéramos más, para que aprendiéramos más, para que seamos mejores padres, para que buscáramos a otros, para que nos fortaleciéramos y
para que tuviéramos una mejor conexión con nuestro hijo, de hecho. Entonces, a lo mejor antes lo hubieras dado una pantalla y ahí nos vemos, ¿no? Y tu día normal, y ahí está la pantalla del hijo y no lo atiendes. Pero cuando sabes que tiene un diagnóstico, vas a tener que tener atención específica. Es más, la pantalla es algo que no puedes tener. Así que, como no puedes tener eso, vas a tener que estar tú presente. Y eso te va a exigir que creces como padre. Te va a llevar a un nivel diferente. Entonces, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. La pregunta siempre que tienes que hacerte es: ¿amas a Dios? Porque si amas a Dios, no importa qué condición, qué dificultad, qué diagnóstico pueda venir, te va a ayudar hacia bien. Así que Pablo está ya en un lugar y dice, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Pablo estaba esperando su audiencia con el César, pero estaba en una casa. Es más, dice que en otra parte dice que él estaba rentando, o sea, él, ni siquiera nadie más, él rentaba. Entonces me imagino que tenía ingresos, quizá él estaba haciendo un trabajo y podía trabajar, podía estar, era como tenerlo en ¿cómo se llama? Términos legales, a ver, como en arraigo domiciliario, básicamente, algo así. El arraigo domiciliario, que a lo mejor no se usaba en aquel entonces, pero Pablo lo implementó a través de ¿qué? Del favor de Dios en su vida. Entonces, ¿qué quiero compartir el día de hoy al estar cerrando esta reflexión? Que tu vida, cuando tú eres y sirves a otros y usas tus capacidades y habilidades para servir a otros, hay un favor especial.